Señora presidenta de la Asamblea de Madrid, señores portavoces de los grupos parlamentarios, señores diputados, el pasado 4 de mayo tuvieron lugar las elecciones a la Asamblea de Madrid, unas elecciones anómalas. En primer lugar, porque no se celebraron en la fecha prevista, dentro de 2 años. Y en segundo lugar, porque la campaña electoral transcurrió en un clima de violencia promovido y amparado por la izquierda. Las elecciones fueron adelantadas ante la traición, sí, la traición, de Ciudadanos a todos los españoles. Un socio que nunca fue de fiar. Y nadie en esta Cámara, ni fuera de ella, puede decir que nosotros no les avisamos. No nos hicieron caso, señores del Partido Popular. Incluso permitieron que su socio, porque fue el socio que ustedes eligieron, pusiera en riesgo el gobierno de la región de Madrid, de Murcia y veremos si no de Andalucía, donde, por cierto, como reclaman mis compañeros en esa región, deberían convocarse elecciones con carácter inmediato. Empezó Murcia con una automoción de censura que iba a realizar Ciudadanos a su propio gobierno con el PSOE, el partido responsable, junto a Podemos, de la muerte de más de 100.000 españoles y de la ruina de millones de familias. Responsables de indultar a unos golpistas que han cometido el mayor de los atentados políticos, intentar robarnos la nación. Intentar robarnos la nación, patrimonio común de todos los españoles. Por suerte, la señora candidata del Partido Popular a la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, tuvo el acierto de adelantar las elecciones y eso es algo que nosotros le agradecemos. Señorías, las elecciones no transcurrieron con normalidad. Los madrileños no pudieron ejercer su derecho a la participación porque no podían asistir con libertad a los actos de la formación de la que tengo el honor de representar aquí. Madrileños que a lo mejor iban a votarnos, pero que no podían acudir a los actos de Vox por las hordas que enviaba y organizaba la seguridad de Podemos, con la complacencia y el silencio del PSOE y de la sucursal pijo progre de Podemos, Más Madrid. Ninguno de ustedes condenó la violencia. Ninguno. No tienen proyecto para España y tienen muy pocas ideas. Y las que tienen conducen a la miseria más absoluta y a la pobreza. Y también a la aniquilación de los lazos comunes de todos los españoles. Por eso, los trabajadores desconfían de todos ustedes. Por eso, y porque saben que ustedes están más preocupados de imponer su moralina progre que de resolver sus problemas. ¿Dónde están las balas, señora de Podemos? ¿Dónde? ¿Dónde están las amenazas, señora García? ¿Dónde están los sobres, señora del PSOE? Se levantaron ustedes muy dignos del debate que boicotearon, aunque, como vimos, difícilmente podía ser un debate cuando la moderadora era una auténtica activista política. Incluso el PSOE montó un acto político con la directora de la Guardia Civil, la señora María Gámez, para señalar y denunciar a casi 4 millones de españoles que votan a Vox. Un escándalo mayúsculo, una amenaza pública a un partido político que pasó de puntillas por los grandes medios de comunicación. Señorías,
tienen la oportunidad de condenar la violencia, como, por cierto, lo hicimos nosotros. Lo hicimos, incluso nos personamos como acusación para que se sepa quiénes son los responsables. No condenarán nada, nada, porque ustedes son la caricatura que pretende hablar en nombre de los derechos humanos cuando ni les importan, ni los respetan, ni les preocupan. Porque para ustedes, todas las personas no son depositarias de derechos. Lo son solo, únicamente aquellos que cumplen con el baremo de sus delirios ideológicos. Señora Jalul, ¿está usted de acuerdo con las palabras de la ministra Reyes Maroto, que aseguró que todos los demócratas estamos amenazados de muerte si no frenamos a Vox en las urnas? ¿Respalda las miserables declaraciones de los diferentes miembros del Gobierno y de su partido que justificaron la violencia contra Vox? Que ya tiene bemoles, que ustedes hablen de democracia, los que indultan a los delincuentes, que han atentado contra la legalidad, contra el orden constitucional sobre el que se sustentan nuestros derechos y libertades y pactan con terroristas. Señorías, a pesar de las elecciones anómalas que vivimos, hemos evitado que el Frente Popular asalte Madrid. Y quiero dar las gracias por ello a los más de 300.000 votantes madrileños de Vox, que han confiado en Vox, que han creído en nosotros y a los que les aseguro que no vamos a defraudar, porque nosotros cumplimos. Dijimos en campaña que impediríamos que entrara la izquierda y hemos cumplido. Dijimos también que no seríamos un obstáculo para investir con nuestros votos a la señora Díaz Ayuso y vamos a cumplir. Y el sentido de nuestro voto será a favor de la señora Díaz Ayuso, no será una abstención. Votaremos a favor de su investidura para que comiencen ustedes a trabajar cuanto antes, porque se ha perdido un tiempo valiosísimo y hay muchos problemas que necesitan una solución. Y para encontrar esas soluciones estamos abiertos a colaborar con ustedes, siempre y cuando respeten ustedes a nuestros votantes y el programa político que nos ha traído hasta aquí. Nosotros, desde luego, respetamos a los suyos y su programa, aunque diferimos en muchos aspectos. Somos fuerzas políticas muy distintas, tenemos posiciones diferentes, pero esto no debía ser un obstáculo insalvable para alcanzar los grandes acuerdos que necesitan los madrileños. Nosotros creemos que todas las personas son iguales, independientemente de su sexo, raza u orientación sexual. Y nos oponemos firmemente a la ideología de género. Nosotros creemos en el derecho a la presunción de inocencia y abjuramos del Pacto de Estado de la violencia de género. Esta misma semana hemos visto cómo, en virtud de ese gran acuerdo entre todos los aquí presentes, un hombre inocente era encarcelado tras morir su mujer de forma natural. Un esposo que no pudo enterrar a su mujer por culpa de su ingeniería social. Nosotros no nos metemos en la cama de nadie. Y aunque usted en la campaña, señora Díaz Ayuso, dijera lo mismo, la realidad es que en Madrid están vigentes unas leyes de género propias de la izquierda más radical. Soy capaz de entender que su anterior socio no le dejara derogarlas, pero nosotros sí se lo vamos a exigir. Y me atrevo a aventurar que sus votantes se lo agradecerán. Nosotros creemos en la inmigración legal, ordenada y que se adapte a las necesidades de la nación, porque el multiculturalismo ha fracasado. Como dijo la socia del Partido Popular, la señora Angela Merkel, o el señor Macron, y ahora la primera ministra de Dinamarca, socialdemócrata, por cierto. Quien entra ilegalmente en España debe marcharse y si ha delinquido debe ir a la cárcel de su país. Y los menas deben regresar con sus padres. Lo contrario, fomentar esta avalancha, dedicarles más dinero del que recibe cualquier español o inmigrante legal, no es otra cosa que ser cómplice del efecto llamada.
acabe con este terrible efecto llamada que genera ruina en los países de origen, muerte en el Mediterráneo e inseguridad en nuestras calles. Sé que usted no tiene competencias, pero del mismo modo que es valiente para hacer frente a Sánchez en otros ámbitos en los cuales tampoco tiene competencias, le pido que haga lo mismo, por favor, de la seguridad y la prosperidad del conjunto de los madrileños. Señorías, nosotros creemos que el modelo autonómico genera desigualdad de derechos entre españoles, dependiendo del lugar en el que decidan vivir. Estaremos de acuerdo en apoyar una EBAU nacional, señora Díaz Ayuso, pero es preciso recordar que fue precisamente el Partido Popular el que cedió las competencias de educación. Tendrá nuestro apoyo para convencer a su partido, convencer al señor Feijóo, convencer al señor Aguado, que la existencia de 17 Casado. Están tan en el centro que me confunden. Los centros centrados. ¿Estará usted de acuerdo que la existencia de 17 sistemas educativos es una barbaridad? Nosotros creemos que el modelo autonómico es el causante de muchos de los problemas que sufren los españoles. Desigualdad, despilfarro, burocracia y desvertebración de España y de la pluralidad en su unidad. No creemos en este modelo, no lo ocultamos y aspiramos a reformarlo cumpliendo íntegramente con la legalidad constitucional. Pero somos conscientes de que necesitamos más apoyo para desmontar un sistema que se ha convertido en un obstáculo para el porvenir de la nación y la prosperidad de los españoles. Y no cederemos ni daremos un paso atrás porque nos mueven las convicciones. En definitiva, porque tenemos un proyecto nacional y decimos lo mismo en todas partes, ya sea Galicia, País Vasco, Andalucía, Cataluña. Aquí podría estar perfectamente el señor Garriga o yo en Cataluña y diríamos exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Entiendo y comprendo, señora Díaz Ayuso, que ustedes no crean en lo mismo y que su partido diga cosas diferentes en función de si habla en Galicia, en Extremadura o en Castilla-La Mancha. Nosotros no apoyaremos nada contrario a lo que acabo de exponerles y que refleja de forma muy resumida la razón por la que hay aquí hoy 13 diputados de Vox. Señora Díaz Ayuso, no es bueno que usted se crea la caricatura que la izquierda hace contra Vox. Como nosotros no nos creemos la caricatura que hacen de usted. Y me temo que cae en esa trampa cuando insinúa que nosotros no creemos en la Unión Europea. Nosotros creemos en la Unión Europea, fiel a sus principios, que respete la soberanía de las naciones, que no aplique ningún tipo de ingeniería social y que sea eficaz, por cierto, en lo realmente necesario, como, por ejemplo, la compra de vacunas. Nosotros no queremos que los españoles, los trabajadores, las familias, los agricultores, etcétera, paguen los delirios de las élites de Bruselas. Valoramos que hayan ustedes pasado de hace unos meses declarar aquí mismo la emergencia climática en la Comunidad de Madrid a señalar el falso ecologismo de la izquierda. Pero le pedimos que tome de verdad medidas al respecto. Y no haga como otros miembros de su partido que anuncian el fin de Madrid Central para, una vez pasadas las elecciones, reforzar y ampliar todavía más las restricciones en Madrid. Porque el cuidado del medio ambiente no puede llevar a oprimir a los trabajadores, a los que tienen un vehículo diésel, a impedir que circulen con libertad y a favorecer a los pocos privilegiados que se pueden comprar un Tesla. Señorías, la reducción de los diputados en la Asamblea de Madrid debe ser el camino a seguir. Es el momento de priorizar el bienestar de los madrileños por encima de los políticos,
que hoy estemos aquí 136 diputados en esta sala es contrario al sentido común. Esta sala, de un edificio muchas veces vacío, siempre cerrado al barrio, cerrado a los ciudadanos, un símbolo de lo que suponen los parlamentos autonómicos, con decenas de puestos duplicados con los ayuntamientos, con comisionados cuya actividad se desconoce, no lo saben ni ustedes. Un auténtico despropósito, un auténtico despropósito. Por eso, le felicitamos por el acuerdo suscrito en cuanto a la reducción de diputados, pero no llega tan lejos como queremos nosotros, pero es un buen primer paso. Este es el camino, señora Díaz Ayuso. Y no el de la pasada legislatura, cuando este grupo parlamentario fue el único que se opuso al aumento de las subvenciones a los grupos políticos, el único. Todos los demás votaron a favor, porque por norma general a los partidos no les gusta reducir el gasto político. Claro. Por esto, insisto, el camino de reducir los diputados es el correcto, aunque nosotros probablemente queremos avanzar más que ustedes. Señorías, los próximos 2 años Vox va a defender su programa electoral. Hay que continuar reduciendo el gasto político, señora Díaz Ayuso. Por eso hay que cerrar Telemadrid. Hay que cerrar Telemadrid porque ni es un servicio público, ni es un servicio necesario para los madrileños. Es un pozo sin fondo que consume decenas de millones de euros cada año. 74 millones de euros anuales, 74. ¿Por qué los madrileños tenemos que pagar de nuestro bolsillo a quienes nos insultan a diario en televisión? Y si no se puede cerrar de forma inmediata, y si no lo pueden cerrar de forma inmediata, habrá que reducir drásticamente su coste. Van por buen camino reduciendo de 13 a 9 las consejerías. Nosotros también iríamos más allá, porque 7 son más que suficientes. Han trabajado usted con 7 estos meses y no ha pasado nada. Vamos a defender acabar con todo el gasto político e ideológico destinado a fomentar la división y colectivización de los madrileños. Vamos a pedir una auditoría integral de las subvenciones para eliminar las ideológicas e inútiles y obligar a la devolución de todas aquellas que no hayan cumplido escrupulosamente con los fines para los que fueron otorgadas. El dinero de los madrileños no puede ir destinado a financiar organizaciones patronales como la del señor Garamendi, que apoya la ruptura de la unidad de España y aplaude los indultos de los golpistas. Organizaciones que no representan a los pequeños empresarios, al igual que los sindicatos de izquierdas, no representan a los trabajadores y ustedes les siguen subvencionando. Muy vinculado a esto, hay que hablar también de corrupción. Vamos a reclamar la realización de una auditoría que permita conocer el coste que ha tenido la corrupción en las últimas 2 décadas. Y hay que mejorar los controles internos y personal a la comunidad, personarla en todos los procesos judiciales, exigiendo las máximas penas. Señorías, el Partido Popular aprobó a espaldas de los madrileños y con el único propósito de contentar a los lobbies ideológicos de la izquierda las leyes de violencia de género y LGTBI en la Comunidad de Madrid, todavía vigentes hoy. En su campaña usted dijo: ¿comunismo o libertad? Pues apueste por la libertad, señora Díaz Ayuso, y derogue esas leyes. Garantice la libertad y el derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos según nuestras propias convicciones, porque el objetivo de estas leyes no es ayudar a las víctimas reales de discriminación, solo las utilizan como excusa para crear chiringuitos ideológicos ultrasubvencionados y amenazar a todo aquel que disiente. Las primeras víctimas de estas leyes son aquellos a los que supuestamente defienden. Cualquier homosexual o mujer que no comulga con sus teorías queer es apartado automáticamente y como si fuera un enemigo. Nosotros defendemos el derecho de todos ellos a disentir,
frente al pensamiento dominante. Porque la educación tiene que ser el auténtico ascensor social donde el esfuerzo, el mérito, la excelencia sea la base de nuestro sistema educativo y el que todos los estudiantes, hayan nacido donde hayan nacido, puedan elegir su centro a través del cheque escolar. Señorías, ayer, señora Díaz Ayuso, no dedicó ninguna parte de su discurso a hablar de inseguridad. No se puede negar que la inseguridad en la Comunidad de Madrid ha aumentado. Negar las consecuencias nocivas del multiculturalismo es querer enfrentarse a la realidad con los ojos tapados. Los madrileños que viven en los barrios más humildes son los que sufren los efectos del globalismo salvaje. Barrios convertidos en escenario de robos, violaciones o tiroteos. Y denunciar esto ni es racismo ni es xenofobia. Es un ejercicio de sinceridad y realidad, un ejercicio necesario para mejorar la vida de los madrileños y garantizar su seguridad. En Vox no miramos hacia otro lado frente al problema de la delincuencia, la violencia y la falta de integración protagonizada por los jóvenes extranjeros. Y no, señora García, no es una cuestión de racismo. Pero es que ustedes no se enteran de nada. Para ustedes no es más la vida que una sucesión de acciones, a cada cual más ridícula que la anterior. Grabarse mientras montan un día al año en bicicleta, el resto van en el coche oficial, plantar hierbas en su huerto urbano, participar en el 11º taller ecofeminista pagado con dinero público, porque ustedes son esta izquierda caviar que piensa que el multiculturalismo no es más que un viaje exótico sin salir de España. Una suerte de Erasmus intercultural a ritmo de batucada. Déjeme decirle que no, señora García. El multiculturalismo no es eso. El multiculturalismo es una condena para todos los españoles, como lo es también para los franceses, los belgas o los alemanes. Por eso, no es racista denunciar sus consecuencias. No es racismo denunciar el ataque con cuchillos a un chico en Moncloa por robarle el móvil. No es racismo denunciar el aumento de un 611% de delincuencia en el barrio de Batán tras la apertura del centro de Menas. No es racismo denunciar que 3 de cada 4 menores detenidos en Madrid son menas. No es racismo denunciar a la manada del Parque del Oeste. Ni es racismo denunciar el apuñalamiento de un niño de 11 años en Carabanchel a manos de 6 trinitarios. No es racismo. No es racismo, señora García. Es la realidad que sufren muchos madrileños cada día en las puertas de sus casas. Señores de Podemos, quieren hacer la foto del señor Mballé un símbolo. Y lo es, y lo es. Es un símbolo de su abandono de la clase trabajadora. Porque nuestro problema con el señor Mballé no es que sea blanco o negro, alto o bajo, no, sino que es una persona que entró a nuestro país de forma ilegal, saltándose la cola de entrada a muchos inmigrantes legales que estaban esperando y que habían cumplido con todos los requisitos. Y además de entrar de forma ilegal, se lucró durante años. Por favor, guarden el orden, guarden silencio. Gracias. Por favor, está la representante del Grupo Parlamentario Vox en uso de la palabra. Respeten, por favor, el turno de palabra. Ruego, por favor, por última vez, que mantengan silencio. El mismo que yo, el mismo silencio que ustedes me requerirán. Guarden silencio, señorías. Adelante, por favor.
Es una persona que entró a nuestro país de forma ilegal, saltándose la cola de entrada a muchos inmigrantes legales que estaban esperando y habían cumplido todos los pasos, y que durante años se lucró vendiendo de forma ilegal a las puertas de los comercios y de esas pymes a las que ustedes suben los impuestos y la factura de la luz. Nos hablan de comercios y de pymes. Claro, los que defienden ustedes, ¿verdad? Ni en España ni en la Comunidad de Madrid hay un problema racial alguno. No existe. Nosotros solo distinguimos entre los que se saltan la ley y los que no se la saltan. Entre los manteros, esclavos de las mafias que arruinan al pequeño comercio y los comerciantes de barrio arruinados por su agenda ideológica. Señorías, la pandemia ha terminado de truncar las expectativas de futuro de muchas familias que ya vivían atenazadas por la situación económica. Ayer apenas habló de los barrios, el núcleo de vida diaria de los madrileños, y cuando lo hizo fue para anunciar un nuevo chiringuito de género, lo lamentamos. Y como ya le he dicho antes, derogue esas leyes que defienden la autodeterminación de género, vulnera la presunción de inocencia e invierte en la carga de la prueba. Porque, ¿saben una cosa? Cuando los maltratadores o los violadores se enteren de las leyes que tenemos aquí vigentes, ¿saben lo que se van a declarar? Mujeres, como ha pasado en Canarias. Vox va a dar la batalla por unos barrios habitables, seguros, con dotaciones, donde merezca la pena vivir, donde las familias puedan llevar a cabo su proyecto. Celebro que hable y se preocupe por fin de la natalidad. Pero, sin embargo, no puedo estar de acuerdo con las medidas que anunció ayer porque excluyen al 78% de las madres y al 100% de los padres. Y no puede ser que el hecho de ser madre un día antes o un día después de cumplir los 30 signifique cobrar o no 14.000 euros. Estoy segura de que si colaboramos podremos corregir y mejorar esas medidas. Le animamos también a que la bajada de impuestos anunciada en su discurso de ayer vaya acompañado del paquete de acciones de deducciones fiscales que acordamos hace unos meses, deducciones en el IRPF a aquellas personas con mayores o niños a su cargo que contraten a un cuidador. Y no se puede hablar de familias sin defender la vida. Frente a la cultura de la muerte de la izquierda, que celebra el drama del aborto y la eutanasia como un éxito, y muchos de ellos, por cierto, como un negocio, nosotros vamos a defender la cultura de la vida. Y les animamos, señores del Partido Popular, a dejar de financiar con dinero público esa cultura de la muerte, al igual que investigar las condiciones sanitarias, la tributación y la manera de cumplir de esos centros de aborto. Para apoyar a las familias también hay que sacar a los ocupas de los domicilios, a los que entran de forma ilegal, y que además dejar de proteger a las mafias de ocupación. Porque la ocupación no solo supone una violación del derecho a la propiedad, viene acompañada de violencia, tráfico de drogas, insalubridad. Por eso hay que aumentar y duplicar el número de comisiones judiciales para acelerar los procesos de lanzamiento. Y esto no es un asunto ni de derechas ni de izquierdas, porque aquí están en juego las viviendas de las familias, la seguridad de los barrios. Hay que hablar de vivienda y, por tanto, hay que hablar de familia. El hogar es fundamental para el desarrollo de la intimidad y la seguridad de los ciudadanos. La ordenación del territorio y el urbanismo es uno de los problemas más graves de Madrid. Y por eso hay que liberalizar el suelo, poner suelo a disposición de los madrileños. Voy terminando. Señora Díaz Ayuso, durante la campaña electoral hizo de la libertad el eje de todo el programa. Pero nosotros creemos que el movimiento se demuestra andando y la libertad ejerciéndola. Por eso vamos a trabajar sin descanso para garantizar la libertad de los madrileños, porque nosotros disentimos de su concepto de libertad, porque sin dignidad no hay libertad. Libertad para que los impuestos de los madrileños vayan destinados a pagar los servicios públicos esenciales, no a financiar chiringuitos ideológicos o pagas para inmigrantes ilegales. Libertad para que los padres puedan educar a sus hijos conforme a nuestras convicciones y para que los madrileños no seamos colectivizados en función de sexo u orientación sexual. Libertad
para caminar por las calles con tranquilidad, sin miedo a ser abordados por manadas de delincuentes sexuales o ser atracados al regresar a casa. Libertad para que nuestros hijos puedan crecer en barrios prósperos y seguros, sin bandas de delincuentes, sin narcopisos y sin una casa de apuestas en cada portal. Libertad para que todos los madrileños puedan acceder a una vivienda digna, a un precio asumible. Dignidad para que todos nuestros mayores tengan derecho a ser llevados a un hospital. Libertad para hacer frente a esta izquierda sectaria y totalitaria, pero de verdad, enfrentándose cara a cara a todos sus dogmas y dejando de gestionar sus políticas sin miedo a nada ni a nadie. Libertad, en definitiva, para que los madrileños puedan vivir con dignidad. Por esto vamos a trabajar cada día. Señora Díaz Ayuso, hoy damos cumplimiento a nuestra palabra. Tiene nuestro voto a favor. Le deseo 2 años de trabajo, de prosperidad y de éxitos para la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.